El abismo de las voces olvidadas. Nunca olvidaré el día en que descubrí el abismo. Era una tarde gris, como si el cielo mismo se hubiera contagiado de la melancolía que llenaba mi corazón desde hacía meses. Había llegado a un pequeño pueblo en busca de respuestas, de un refugio donde mis pensamientos pudieran calmarse. Pero, en lugar de paz, encontré algo que cambiaría mi vida para siempre. El pueblo era pequeño y olvidado por el tiempo, rodeado de densos bosques que parecían susurrar secretos antiguos. La gente del lugar era reservada, con miradas esquivas que evitaban la curiosidad de un forastero. Sin embargo, algo me llamaba, una fuerza invisible que me guiaba hacia el corazón del bosque. Decidí seguir mi instinto, ignorando las advertencias de los lugareños sobre alejarme de los senderos marcados. A medida que me adentraba, el aire se tornaba más denso y una sensación de inquietud se apoderaba de mí. Los árboles, altos y retorcidos, parecían observarme, sus ramas como garras listas para atraparme. Fue entonces cuando escuché por primera vez las voces. Eran susurros, melodías suaves que se entrelazaban con el viento. Al principio, creí que mi mente me jugaba una mala pasada, pero a medida que avanzaba, las voces se volvían más claras. «Ven, ven», decían, como un canto hipnótico que prometía revelaciones ocultas. Atraído por su llamado, seguí adelante, hasta que llegué a un claro, donde el suelo se hundía en una profunda oscuridad. Frente a mí se extendía un abismo, un pozo sin fin que parecía devorar la luz. La bruma que emanaba de su interior era espesa, y el eco de las voces resonaba con más fuerza. «¿Qué es esto?», jovencé, mientras una mezcla de miedo y fascinación me invadía. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de advertencia, pero solo encontré la soledad del bosque. Decidí acercarme al borde, el corazón latiendo con fuerza. Miré hacia abajo, y aunque no podía ver el fondo, sentía que algo me observaba desde las sombras. «¿Quiénes son ustedes?», grité, esperando una respuesta. Las voces se intensificaron, susurrando mi nombre entre risas y lamentos. Tú nos escuchas», resonó una voz profunda y grave, como si el mismo abismo hablara. Aquel instante cambió todo. Las visiones comenzaron a invadirme, imágenes de criaturas grotescas y demoníacas que emergían de la oscuridad. Eran seres alados con ojos brillantes, rostros distorsionados por el dolor y la desesperación. Cada vez que una de estas visiones aparecía en mi mente, las voces se tornaban más frenéticas, llenando mi cabeza de un clamor ensordecedor. Intenté retroceder, pero algo me mantenía anclado al lugar. «Déjame ir», grité, sintiendo que mi cordura se desvanecía. Pero las criaturas ya habían comenzado a salir del abismo. Eran sombras que se alargaban, tomando forma ante mis ojos, cada una más extraña y aterradora que la anterior, como si el miedo mismo se manifestara ante mí. Una de ellas se acercó. Sus ojos brillaban con una luz infernal. «Tú nos has llamado», dijo en un murmullo. Su voz era un eco de todas las voces que había escuchado. «Ven con nosotros, descubre la verdad que has estado buscando». La tentación era abrumadora. Sentí que mi mente se nublaba, y por un momento deseé dejarme llevar, abrazar la locura que se ofrecía ante mí. Pero en un destello de lucidez, recordé las advertencias de los lugareños, las historias sobre aquellos que habían escuchado las voces y nunca regresaron. Con un esfuerzo monumental, logré dar un paso atrás, alejándome del abismo. No puedo», murmuré, sintiendo la presión en mi mente disminuir. Las criaturas gritaron en un alarido ensordecedor, una mezcla de rabia y desesperación. «Vuelve», clamaron, sus cuerpos retorciéndose en el aire. Pero yo ya estaba corriendo, atravesando el bosque con la adrenalina corriendo por mis venas. No me detuve hasta llegar al pueblo, donde el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Sin embargo, la paz que buscaba no llegó. Las voces no se apagaron. En mi mente, resonaban con más fuerza que nunca. «Tú nos has escuchado, nunca podrás escapar», susurraban, y cada noche se convertía en una tortura. Los rostros de las criaturas se manifestaban en mis sueños. Su risa resonaba en mi cabeza, y la línea entre la locura y la realidad comenzó a desdibujarse. Los días se convirtieron en semanas, y el pueblo se tornó en una prisión. Intenté ignorar las voces, pero se volvieron más insistentes. «Regrésate», decían, «ven a nosotros».
La desesperación me llevó a buscar ayuda en el pueblo, pero nadie parecía entender mi tormento, solo miradas vacías y murmullos sobre la locura de los forasteros. Finalmente, una noche, en un arrebato de desesperación decidí regresar al abismo. Sabía que no podía escapar de las voces, así que debía confrontarlas de una vez por todas. La luna brillaba intensamente, iluminando mi camino, mientras me adentraba nuevamente en el bosque. Al llegar al claro, el abismo parecía más oscuro que nunca. Las voces estaban allí, esperando ansiosas. «¿Has vuelto?», resonaron, llenando el aire con una mezcla de júbilo y odio. Me acerqué al borde. El abismo parecía latir, como si estuviera vivo. «¿Qué quieren de mí?», grité, sintiendo que mi corazón se aceleraba. La voz profunda resonó nuevamente. «Tu mente es un refugio perfecto. Ven a nosotros». Sin pensarlo, di un paso adelante, cayendo en la oscuridad. El descenso fue eterno. Las sombras me rodeaban, y las voces se entrelazaban en un cántico hipnótico. «Eres uno de nosotros», decían. «Aquí no hay dolor, solo verdad». A medida que caía, las visiones se intensificaron, mostrándome un mundo de locura y revelaciones. Comencé a entender que el abismo no solo era un lugar físico, sino un estado mental, una puerta hacia el horror y la locura. Finalmente, caí en un suelo blando, rodeado por las criaturas que me habían llamado. Estaba en un vasto paisaje de sombras y luces, donde el tiempo y el espacio se distorsionaban. «Bienvenido», susurraron, y en ese momento comprendí la verdad. No era un prisionero del abismo, era el abismo. Las voces eran parte de mí, y yo era parte de ellas. En un instante, la locura se apoderó de mí, y con una risa maníaca acepté mi destino. Ya no era un forastero perdido, sino un guardián de secretos oscuros, el nuevo eco del abismo. Y así, el ciclo continuó, esperando al próximo que escuchara las voces, al siguiente que llegara a la orilla de la locura,